Bienvenidos al curso de Astrología Básica. Estamos ahora en la sesión 7 del módulo 5 y acabamos a empezar un estudio más al detalle de lo que son cada uno de los aspectos, por lo menos los aspectos mayores. Vamos a hablar en este video de la conjunción. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Acá vemos la conjunción. La conjunción, como hemos indicado en otros videos, se genera cuando dos o más planetas están a 0 grados. Es decir, ese 0 grados tiene que ver con la distancia entre uno y el otro. El ángulo en que se produce, como decíamos, es a 0 grados. Indica énfasis, intensificación, concentración, unión, acuerdo, acoplamiento, idea, iniciación, comienzo, combinación, adherencia o adhesión, perdón, confluencia, avenimiento, etc. El ángulo, vuelvo y repito, es de 0 grados y recuerden que siempre, si decimos 0 grados es para determinar lo que es la regla, lo que es la teoría. Cuando hablamos de conjunción decimos que es 0 grados, la conjunción es a 0 grados, pero hay el concepto de orbe que me da una distancia de tolerancia para que este aspecto se concrete, y ese puede ser entre 8 o 10 grados de orbe, tanto antes como después de configurarse el aspecto partil. Ahora bien, esto de 8 o 10 va a haber siempre mucha discusión dentro de la teoría, dentro de los astrólogos, dentro de los textos de astrología, ya que sí es bien cierto que mientras menos grados vaya de un planeta a otro que están configurando una conjunción, mucho más fuerte va a ser. Algunos consideran que 10 para las luminarias o cuando esté involucrada una de las luminarias. Entonces no hay ciertamente un criterio exacto. Cada uno de los autores que entra en controversia con los grados de orbe tiene su criterio y tiene sus razones. Lo ideal es que prestemos atención en cuanto a que mientras más cerrada sea la conjunción, y digo más cerrada es que menos grados tenga de orbe, va a ser mucho más efectiva. Decimos que este es un aspecto mayor y que implica unión. ¿Unión de qué? De las dos energías que se van a conjugar dentro de este aspecto. Veamos entonces en la práctica qué es una conjunción, cómo se vería una conjunción. Acá vemos a Mercurio a 25 grados y a Plutón a 25 grados de Capricornio. Están acá configurados, lo vamos a ver acá mucho más grande, mucho más amplio. Y vemos que están en el mismo grado. En este caso, obviamente, vamos a hablar de que este es un aspecto partil. Es decir, Mercurio está en el mismo grado de Plutón, por eso se le llama partil, estar en el mismo grado matemático para la configuración de un aspecto, en este caso la conjunción. Pero recordemos que hay una orbe que permite que antes de esos 25 grados, por lo menos unos 8, 6, 10, dependiendo a lo que ustedes vayan a considerar. En este caso no tenemos luminarias involucradas, entonces sería más o menos hasta 8, a algunos le ponen 6, antes de esos 25 grados y luego de esos 25 grados. ¿Esto qué quiere decir? En este caso particular que estamos viendo en pantalla, está partila y no es que hay que tomarle en cuenta los 8 o los 6 grados antes o después, sino que si esto estuviera más amplio, es decir, no estuviera en su mismo grado, me va a permitir ese juego a través de la orbe para que igualmente se configure la conjunción. Acá vemos de una forma bastante gráfica lo que sería una conjunción. Vamos a ver, es como así si fuera una siamés. Una siamesa, estos son unas siameses. Son dos planetas que están juntos, llamados pegados, o como ustedes lo quieran decir, amorochados. Conjuntos realmente es lo que es la palabra, de ahí viene lo de conjunción. Otra forma de verlo de forma gráfica, la conjunción es así,
Es energía, es inicio, es vitalidad, es eso que significa el elemento al que está involucrado, o por lo menos al que está asociado a la conjunción, que es el signo Aries. Veamos ahora, como decíamos, la conjunción se da a 0 grados. La conjunción tiene una gama muy amplia de interpretación. Siempre se trata de dos elementos que actúan unidos, combinados. Siempre se trata entonces de fuerzas que tendrán que ejercer su acción de común acuerdo. Son energías o vibraciones que van a actuar combinadamente, ¿ok? Combinadamente, son al estar juntos, conjuntos, amorochados, uno al lado de otro, pegados un planeta al otro, va a haber la unión de esas energías, la combinación, ¿ok? Va a haber ese tener que estar de común acuerdo. A veces no se da de esa forma, pues, no es tan fácil. Esas energías tienen que combinarse, o por lo menos la persona de forma consciente debe combinarlas. Se dice que a través de la conjunción, donde hay, vamos a imaginar solamente la unión de dos planetas, cada planeta tiene una energía, y al unirse pareciera que generara una energía o una tercera energía. Hay energías planetarias, por supuesto hay que aclarar esto, que son acordes entre ellas. Quiere decir que cuando se unen son armónicas, como sería la Luna, Venus, y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, si estamos uniendo a la Luna y Marte. Por ello, la conjunción se va a interpretar en función del tipo de planetas que la formen. Decimos que la conjunción son aspectos que determinan vinculaciones con una distancia de 0 grados entre planetas. Estos planetas pueden ser 2 planetas, 3 planetas o más planetas. Esta distancia tendrá implícitas otras distancias denominadas orbes, que delimitan el sistema vincular, o estos sistemas vinculares. Obviamente estamos en el primer aspecto, que es un aspecto mayor, un aspecto muy importante. Obviamente la primera distancia a ser contemplada es lo que determina la regla, que son 0 grados, y ya hablamos que existe otra distancia o una zona de tolerancia que habla de la orbe, y que va a depender de ustedes cómo la van a medir. Siempre el entendido que mientras más cortas, más cerradas sean las orbes, eso se lo voy a repetir y se lo voy a seguir repitiendo, mientras más cerradas las orbes es mejor, hay mucha más fuerza dentro del aspecto de la conjunción y de cualquier otro aspecto. En el momento en que hacemos referencia a los 0 grados, decimos 0 grados, se genera la conjunción. Este punto estará relacionado con la etapa o con la energía ariana, es decir, una energía de inicio, de punto de partida del zodíaco. Sabemos perfectamente que el zodíaco arranca exactamente en el signo de Aries. Al principio, les digo, no importa cuáles son los planetas que están en conjunción. Sabemos que las características de los planetas se mezclan y que por lo tanto actúan de forma conjunta. Obvio, para el estudio de los aspectos, en este caso la conjunción, es muy importante saber de qué naturaleza es cada uno de ellos para saber cómo funciona. Por eso digo que al principio no es importante qué planetas están en conjunción, sino que entender que esa conjunción tiene una energía ariana, es una energía de inicio, de comienzo, de impulso. La conjunción se da cuando dos planetas se encuentran en el mismo grado del zodíaco. Esta será la regla. Como veíamos el ejemplo hace rato, el caso era Mercurio y Plutón, estaban a 25 grados de Capricornio. Es decir, la conjunción, por ser a 0 grados, no debe mediar ninguna distancia entre un planeta y otro, sino que deben estar en el mismo grado matemático, en el mismo grado zodiacal. Pero hay conjunciones que se dan
en el mismo signo y otras que los planetas se dan en diferentes signos. Obviamente hay conjunciones que se dan en el mismo grado, hay conjunciones que se dan en el mismo grado del mismo signo zodiacal, no existe otra forma, si no se da en el mismo grado si están en dos signos distintos es imposible que se den en el mismo grado. Pero acá esto es importante saberlo. Hay unas excepciones que vamos a llegar a ver al final de este módulo, que son los aspectos fuera de signo. Ese es el nombre que tiene, aspectos fuera de signo. Son como otra excepción a la regla. La regla de la conjunción habla en principio 0 grado. Segunda regla habla de que la conjunción debe generarse en el mismo signo, pero existen conjunciones fuera de signo que van a estar, al decirse fuera de signo, es fuera de la regla. Y son conjunciones que se encuentran en signos diferentes. Ustedes dirán, ¿cómo signos diferentes? ¿Cómo va a crearse? ¿Hay una distancia muy grande? No, porque si está a los últimos grados de un signo y un planeta está en los primeros grados del siguiente signo, perfectamente de acuerdo a la orbe, la sección que me da la orbe, al tema, a la norma de la orbe, se va a generar entonces la conjunción. Veamos un ejemplo acá de una conjunción fuera de signo o una excepción a la regla que las conjunciones deben generarse en el mismo signo. Acá vemos al Sol ubicado a 29 grados de Libra y tenemos entonces a Neptuno ubicado en el grado 2 de Escorpio. Ambos no están ni en el mismo signo ni están en el mismo grado. Pero de acuerdo a la orbe, allí se está configurando un aspecto de conjunción. ¿Okay? A esto era lo que llamábamos la excepción que pudiera darse en dos signos. Y obviamente, como les decía antes, la única manera es que un planeta esté a finales de un signo y el otro esté al inicio de un signo. Sin embargo, todos los aspectos mayores que vamos a observar o vamos a estudiar a detalle, también entra dentro de la regla de aspectos fuera de signo, es decir, que existe una excepción. Un caso corriente de una conjunción que siempre se va a dar, generalmente se va a dar, o sea, no todas las cartas tienen una conjunción entre el Sol y Mercurio, pero es la conjunción más típica que podemos tener dentro de las cartas por aquello de que el Sol no se aleja mucho que Mercurio no se aleja mucho del Sol, es este caso, ¿ok? Mercurio se puede alejar del Sol apenas 28 grados. Obviamente, si Mercurio está a 28 grados, 27 grados, ya no hay una conjunción. Pero a esa cantidad de grados, Mercurio va a tener que retroceder, va a entrar el tema del retrógrado para volver a recortar la distancia que tiene con el Sol. Acá voy a aprovechar nuevamente para refrescar lo que son los retrógrados en función al movimiento real. No existe la retrogradación de ningún planeta. Ningún planeta hace retrogradación. ¿Okay? Ningún planeta retrocede. Simple y llanamente es desde el punto donde nosotros observamos la astrología, de donde nosotros estudiamos la astrología. Nosotros no estudiamos la astrología desde el Sol, ya que el Sol es el centro del sistema solar y alrededor de él es que circulan, transitan los planetas. Nosotros estudiamos la astrología a través desde la Tierra. Entonces, como somos un planeta que orbita el Sol, obviamente nos va a dar esa impresión que un planeta está retrocediendo. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de esto que estamos hablando, en relación a la excepción de la regla o el aspecto fuera de signo, que esté en el mismo signo o que no esté en el mismo signo. ¿Qué pasa con ese tema en relación a la conjunción? Entonces decimos que no es lo mismo que ambos planetas se encuentren en el mismo signo que en signos diferentes. Cuando la conjunción se genera en un mismo signo, hay unas particularidades, y cuando se da en signos diferentes hay otras muy distintas.
Y estas son muy obvias, ¿ok? Son situaciones muy obvias. ¿Qué sucede? Cuando están en el mismo signo, podemos interpretar que la voluntad y el intelecto actúan bajo el mismo patrón de comportamiento. Esto estoy hablando en función al Sol y Mercurio. Estoy buscando interpretación de voluntad que está asociado al Sol e intelecto o mente que está asociado a Mercurio. Entonces, si se dan en el mismo signo, voluntad e intelecto tienen un mismo patrón de comportamiento. ¿Cuál es ese patrón? El signo donde esté. Imaginemos en Cáncer, imaginémonos que está en Libra, imaginémonos que está en Aries. Es un mismo patrón de comportamiento que va a tener esos dos planetas que están en conjunción. Mientras que si el Sol se encuentra en un signo y Mercurio en otro, aunque haya conjunción, habrá una diferencia entre los impulsos de la voluntad y la manera de pensar y de manifestarse. Es obvio esto, porque si el Sol, por ejemplo, está en Libra, ¿ok? El Sol está en Libra, tiene una voluntad desde la energía librana, y si Mercurio estuviese en Escorpio, la mente de esa persona va a tener sus raíces o sus matices escorpianos. Son dos funciones o dos patrones muy diferentes. Tampoco será igual una conjunción amplia, es decir, cuando estamos con el tema de la orbe, es decir, una conjunción amplia de varios grados de orbe entre, por ejemplo, acá estamos hablando, esto es un ejemplo y esto es válido para todos los demás situaciones o conjunciones que se pueden dar entre todos los planetas. Pero hemos tomado eso del Sol y Mercurio porque es la conjunción más típica. Obviamente pueden haber conjunciones con cualquiera, o sea, las combinaciones son infinitas. Entonces dice, no es igual una conjunción amplia con varios grados de orbe, ¿ok? Que significa que ambos planetas funcionan bajo unos mismos patrones, ¿ok? Que una conjunción partil. Si la conjunción es partil, vuelvo y repito, Sol, Mercurio, va a funde la voluntad con las ideas, se une el ego y el intelecto, las opiniones y el amor propio. A mayor unión, mayor confusión entre la información que se posee y el yo, entre las opiniones y la personalidad. ¿Ok? Entonces, si es una conjunción amplia, ¿sí? Ambos están funcionando bajo el mismo patrón, siempre y cuando estén dentro del mismo signo, como ya lo habíamos comentado. Pero cuando es una conjunción partil, obligatoriamente se va a dar en el mismo signo, no puede darse en signos diferentes, porque es en un mismo grado matemático. Entonces, allí no es solamente que es el mismo patrón, sino se va a fundir completamente intelecto, ego, ideas, voluntad, ¿okay? Opinión, personalidad. Además, debemos de indicar que dentro de las conjunciones se puede generar una forma o una configuración astrológica, una forma de aspecto, que es esos aspectos combinados que también vamos a estudiar al final del módulo, es decir, cuando ya estemos claros o por lo menos ya se haya trabajado con todos los aspectos que vamos a estudiar de forma detallada, vamos a ver lo que son las configuraciones astrológicas. ¿Okay? Es que son modelos específicos de combinación, cuando se combinan varios aspectos y me da un modelo, un patrón en el mapa. Entonces, dentro de esto vamos a hablar de las conjunciones, vamos a hablar de los estelios. Entonces, además, las conjunciones pueden ser conjunciones múltiples, en las que van a intervenir 3 o más planetas. La idea de la stellium, el stellium se va a generar cuando hay 3 o más planetas en conjunción. Si hay 2 es una conjunción simple, más de 3 vamos a hablar de stellium. Una persona tiene un stellium. Un stellium se va a convertir en un punto focal muy importante en la carta. Quienes tienen los que tienen un stellium en su casa son portadores de un efecto muy dinámico. Se trata de una gran concentración de energía enfocada en un solo objetivo, que esa es la parte que más vibra.
Y se hacen estelios solamente con Sol, donde está involucrado el Sol, la Luna. No, pueden haber estelios donde estén involucrados otros planetas que no sean precisamente las luminarias, y también se pueden dar con las luminarias, obviamente. En esta gráfica vamos a ver este concepto de conjunciones partiles y conjunciones más amplias, donde entra la orbe como un concepto. Veamos la primera, vemos en la parte de arriba a Neptuno y a Marte, que se encuentran en los 13 grados de Piscis. Acá lo vemos más amplio. Y esto sería una conjunción partil. ¿Okay? Hay una conjunción partil entre ¿quién? Entre Neptuno y Marte, porque ambos se encuentran en el mismo grado matemático. A eso se refiere partil, ¿okay? Cuando se encuentran en un mismo grado matemático. Y eso lo vamos a ver en todos los aspectos. Esto es importante porque una conjunción partil es muy diferente a una que tenga amplitud en relación a la orbe, a que se ha generado la conjunción, pero gracias a la sección que nos da la orbe. Una partil tiene toda la fuerza, concentra toda la energía de los planetas allí en ese punto. Vemos en el otro lado, en el lado derecho, otra conjunción. En este caso vemos una conjunción que está configurada entre Júpiter, que está a 6 grados de Sagitario, y la Luna, que está a 9 grados de Sagitario. Hay una conjunción. Ahí hay una orbe, se dice que es una orbe de 3 grados. Esa es la forma de llamarlo. Cuando vamos a nombrar la primera que vimos en esta gráfica, y vemos esa conjunción, decimos, mira, hay una conjunción partil entre Neptuno y Marte. Cuando nombramos a la otra, podemos decir que hay una conjunción entre Júpiter y la Luna. No tenemos que decir a 6, a 9, a Sagitario, no. Hay una conjunción entre Júpiter y la Luna con una orbe de 3 grados. Sabemos que una orbe de 3 grados es una orbe pequeñita que está involucrando esos dos planetas. Este aspecto, es decir, la conjunción, entonces tiene la característica, así como resumiendo un poco, tiene características de ¿qué? De acción, de impulso. Es el motor de la vida, el deseo, es la manifestación de la energía pura. La conjunción entonces es el comienzo de un nuevo ciclo que lleva dentro el proceso de la creación y tiene dentro la inteligencia, la información cósmica, es así como el Big Bang. ¿Okay? Allí explota esa energía concentrada de dos planetas, de dos características, de dos arquetipos, etc. De hecho, algunos autores han considerado, sobre todo en la tradición, habían considerado o consideraban que la conjunción no era un aspecto por lo dinámica que era y porque no puede ser catalogada como armónica o inarmónica. También es importante en este momento indicar que en la antigüedad, lo que llamamos la tradición, los aspectos eran determinados, como maléficos o benéficos. Incluso habían planetas considerados maléficos o benéficos. Obviamente, con el ingreso de la psicología, el trabajo de la psiquis, la conciencia, la expansión de conciencias, etc., ya no se habla de maléficos ni benéficos, ni en el caso de los aspectos, ni en el caso de los planetas, no se habla de esa forma, sino se habla de armónicos e inarmónicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen planetas, en el caso de estos conceptos de maléficos y benéficos, hay planetas como Saturno y como Marte que fueron considerados como maléficos. Es una fuerza que sigue siendo muy fuerte. Obviamente no se catalogaba a Plutón ni a Urano como maléfico en la antigüedad porque no estaba dentro del listado de los planetas. Motivos no habían sido descubiertos. No era que no existieran en el cielo, sino que no lo habían descubierto. Entonces, los antiguos nos conocían de su existencia. Ok, seguimos.
Este aspecto es una gran actividad mental y física, es la iniciativa personal puesta en todo el proceso. Psicológicamente hablando, está relacionada con una manifestación inconsciente, con el deseo primitivo, primario, que necesitará cumplir las demás etapas para llegar a la realización y a la concreción. Una de las cosas que la persona, el individuo, el nativo, con conjunciones debe entender es esa energía que se está mezclando y que hay que tomar conciencia de ella, porque como decíamos, si tiene la energía ariana, obviamente hay envuelta en ella lo inconsciente, el deseo primario, el deseo primitivo. Para poder analizar este aspecto dentro de la carta natal, lo primero que deberíamos mirar es dónde se encuentra el planeta Marte natal por signo y por casa, y dónde se encuentra el signo de Aries por las casas. Esto es una de las recomendaciones de muchos de los autores. Otros no mencionan esto, no indican esto, simplemente hay una interpretación de la conjunción dependiendo a los planetas que estén involucrados. Termino acá de indicar algo que empecé en la lámina anterior y no la terminé, que en cuanto a lo de maléfico y benéfico, la conjunción por muchos autores no fue considerada, o en la antigüedad muchas veces no fue considerada como un aspecto. ¿Por qué? Porque ella es muy dual. ¿Qué quiere decir esto? No es que en un momento se vuelva armónica y otro no, sino que no podemos determinar como maléfica o benéfica en los términos actuales que se utiliza como armónica o inarmónica. La conjunción será armónica o inarmónica dependiendo los planetas que se están mezclando. Entonces, algunos autores dicen que es importante, como es un aspecto que tiene una energía ariana, es importante revisar dónde está Marte y dónde está Aries para ver esa conjunción específica, cómo se maneja en función a eso, a Marte y a Aries, por dónde sale la energía de ella. Entonces, acá, bajo este parámetro, bajo este concepto, lo que deberíamos aprender es que todas las veces que vayamos a analizar las conjunciones, debemos tener presentes las características de la energía ariana, que van a estar implícitas en esa vinculación. Obviamente, al principio es importante simple y llanamente llegar a entender, primero, que tiene una energía ariana de inicio, de comienzo, de unión, de impulso. Posteriormente, entender la energía de los planetas y qué pasa cuando ellos dos se mezclan, se juntan, se pega uno al otro. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Y cómo sería la energía que sale a raíz de estos dos? De hecho, muchas veces se dice que la conjunción es una energía, esa tercera energía que se crea allí, es una energía que la persona no se da cuenta. Y algunos dicen que es como cuando tenemos un lunar en la cara, que no lo podemos ver a menos que nos miremos en un espejo. Entonces, porque es una energía que no es sencilla de observar. Veamos entonces cómo queda este tema. ¿La conjunción es armónica o inarmónica? ¿Cómo la debo configurar? Acá tenemos dos parejas. Lo usamos de esta manera porque las dos parejas están conjuntas, aunque una están abrazados, alegres, y los otros se están dando la espalda. Entonces, los que están alegres, abrazados, obviamente es una relación, una conjunción armónica, y los que se están dando la espalda es una conjunción inarmónica. Pero entonces, ¿en qué quedamos con todo lo que hemos dicho? ¿Es armónica o no es armónica? Simple y llanamente va a depender, de la intensidad entre los dos, los tres, los cuatro planetas que fusionan su efecto, que se convierten en uno solo. Este aspecto es conciliador, obviamente, cuando los planetas que lo conforman están dignificados, es decir, que están en domicilio y exaltación. Cosa que no es tan sencilla combinar dos planetas de esta forma. Y se dice que será dinámica, mucho más tensa, cuando los planetas que los conforman están en caída o en exilio. También esto no es tan sencillo, ubicar dos planetas que ambos estén en caída,
o ambos estén en dignidad, ¿ok? En dignidad o en debilidad. Generalmente los planetas se encuentran en el mismo signo porque esta es una de las reglas, decíamos que había una excepción, pero a veces al estar en signos separados es cuando sí podría darse esto del domicilio, de la exaltación, de la caída, del exilio, aunque el estar los dos planetas en dos signos diferentes, entiendan que son, no solamente hay que conjugar la energía de cada uno de esos planetas, sino la energía de dos signos que obviamente son muy diferentes, porque ya deben haberse dado cuenta que la forma en que está la rueda astrológica, cada signo es muy diferente al que le sigue. Aries, rápido, viene un Tauro, lento, Géminis, curioso, extrovertido, con un Cáncer más receloso, más íntimo, más introvertido, con un Leo que quiere ser el centro de atención, con un Virgo más metido en sus procesos, tímido, etcétera, etcétera. Entonces es la combinación de dos energías que a veces no son compatibles, o mejor dicho, que no son compatibles. Algo que no podemos dejar por alto o pasar por alto es la conjunción entre el Sol y la Luna. La conjunción del Sol y la Luna es una conjunción muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque de ella nace precisamente una fase lunar. La luna nueva se da cuando el Sol y la Luna están en conjunción. Acá los tenemos a 29 grados cada uno. Está en el signo de Libra, no importa, puede darse una conjunción en cualquier grado, en cualquier signo, lo sabemos, pero es importante porque ella genera la luna nueva. Recuerden que cuando tenemos luna nueva no vemos la luna. ¿Por qué no vemos la luna? Porque precisamente el Sol la tapa. No existe luna porque la tapa. Entonces, en la conjunción vemos la luna nueva. En la oposición, cuando el Sol está de un lado, la Luna le opone, estamos viendo la Luna llena. Y en las cuadraturas, en la primera cuadratura, cuando la Luna pasa a la Luna llena, perdón, la Luna nueva, y llega a la primera cuadratura, es donde se conforma el cuarto creciente. Luego llega a la oposición, los 180 grados, y allí está configurada la oposición, como decíamos. Cuando la luna llega otra vez a un cuarto, es decir, a una cuadratura ya de regreso, ya llegando nuevamente hacia el Sol, es con lo que se configura como el cuarto menguante. Sin embargo, no se preocupen, hasta ahorita lo que es importante es entender cuál es la luna nueva, cómo se configura la luna nueva. Las otras fases astrológicas de la luna, las fases lunares, perdón, la veremos en el momento en que veamos las cuadraturas y veamos la oposición. Las personas con muchas conjunciones o con un estelion en su nacimiento son por lo general muy individualistas y les cuesta adaptarse. ¿Esto por qué? Porque la energía está muy concentrada en un punto de la carta y todo pareciera que se desarrolla en ese punto. Siguen sus propios impulsos, suelen poseer una gran iniciativa y lucharán tenazmente por alcanzar sus metas. Este aspecto actúa poderosamente sobre el individuo y debe llevarse a cabo imperiosamente en toda la existencia. Recuerden, el estelio es cuando hay una conjunción involucrándose 3 o más planetas. Este aspecto da relevancia, obviamente, al signo y a la casa que ocupan. Es importante no solamente decir todo lo que hemos dicho, que hay impulso, que hay una gran iniciativa individualista, sino hay que mirar, por supuesto, en qué signo, qué libreto está interpretando ese stellium o esas conjunciones múltiples en una carta y en qué escenario se están personificando esas energías. Vamos a ver acá para que observe un stellium.
Vemos acá en esta carta, vamos a ampliar esto, acá vemos cómo tenemos a Marte, Mercurio, la Luna y el Sol. Obviamente acá estamos viendo un estelion que se está generando en una luna nueva. ¿Por qué luna nueva? Porque el Sol y la Luna están en el mismo grado, es decir, 29 grados. Eso es luna nueva. Allí tenemos a Mercurio a apenas 1 grado de diferencia y tenemos más o menos alejadito Marte. Vamos a tomarlo como que está en la misma conjunción. Entonces, cuando tenemos una mezcla de planetas dentro de una orbe que sea adecuada para considerarse una conjunción, obviamente tenemos, recuerden que deben ser 3 o más, porque si son 2 apenas no, eso es una conjunción. Cuando tenemos 3 o más es lo que se llamaría estelion. Según la tradición, dicen, estamos hablando de la astrología antigua, ellos indican que los planetas cuando hacen conjunción con el Sol es malo para ellos. Y es peor cuando es el caso de Venus y la Luna. Si es Saturno o Marte que hacen conjunción con el Sol, lo dañan del mismo modo que él los perjudica. El Sol puede alterar las influencias de Júpiter o de Venus, pero no ellos a las del Sol. ¿Por qué? Porque sencillamente Júpiter y Venus son considerados o eran considerados por la tradición como los benéficos. Júpiter, el gran benéfico, y Venus, el pequeño o el benéfico menor. Cuando hablamos de esto de que los planetas hacen conjunción con el Sol, hay un concepto que tiene que ver con que el Sol los quema. ¿Okay? Eso lo vamos a ver aparte, vamos a ver exactamente esos términos en mayor amplitud. Entonces asume el planeta que está en conjunción, que entra en la conjunción partiles, porque aquí estamos hablando de partiles o con una orbe muy, muy, muy reducida. El Sol los arropa y obviamente los convierte. ¿Los convierte en qué? Bien, recuerden cuando hablábamos de Mercurio y el Sol, que estábamos diciendo que se funde el ego, la personalidad, el intelecto. Entonces no hay como una división en esos dos aspectos de los planetas. En el caso de Saturno y Marte, obviamente estamos hablando de los que en la antigüedad, en la tradición, se les llamaban los maléficos, siendo Saturno el maléfico mayor y Marte el maléfico menor. ¿Okay? Hoy en día, como decía antes, no se les llama así. Se les llama que no son, tiene su esencia. ¿Okay? La astrología, obviamente, dentro de sus concepciones ha trabajado bastante para evolucionar de acuerdo a qué cosas, a lo que tenemos en la actualidad. La tradición o la astrología tradicional era muy determinista porque obviamente no tenía esto que tenemos nosotros de poder trabajar el ser, ir a tener terapias, tener psicólogos, tener X cantidad de técnicas y herramientas para el crecimiento personal. Se habla hoy en día del amor propio, del niño interno, etcétera, etcétera, cosas que no eran temas porque no existían durante el tiempo de la astrología tradicional. Mercurio junto al Sol dice que no se daña mucho. Estoy hablando de lo que dice la tradición. Cuando hablamos de tradición es la astrología tradicional, la astrología antigua versus a la astrología moderna. Sin embargo, nuestra herencia, nuestro legado es de la astrología tradicional. Todo lo que tenemos en la actualidad, aunque hayan algunas modificaciones desde un punto de vista, diría, sustantivo de lo que tenemos, sin embargo no hay tantas modificaciones, simplemente ver no tan deterministas ciertos renglones, áreas de la astrología, pero sin embargo nosotros tenemos una herencia. La herencia viene de la astrología tradicional.
Cuando la Luna hace conjunción con Saturno o con Marte, sale dañada, siendo peor si está menguante. Obviamente menguante, una luna en cuarto menguante o en menguante, es una luna que está en cuadratura con el Sol. Ya es una luna que viene de regreso hacia la luna nueva, es decir, se está dando la segunda cuadratura de esa lunación, de ese tránsito de la luna a través del zodíaco. Si la luna se encuentra fuerte, en este caso cuando se encuentra la luna con Saturno, esta luna se encuentra fuerte, por ejemplo, que esté en Tauro, que esté en Cáncer, obviamente en Cáncer, o que reciba otros buenos aspectos, no queda tan dañada, pero pierde eficacia. Aquí viene el hecho de cómo se combina y qué hace esa combinación de planetas. Podemos resumir entonces que la mezcla de ciertos planetas perjudican y otros benefician. Júpiter y Venus siempre benefician en sus mezclas, mientras que Marte y Saturno tienden a perjudicar. Como dice Ben Ezra, este es un árabe, uno de los que ha aportado una gran cantidad de información a través de la astrología tradicional. Es uno de los nombres de la astrología tradicional, en muchos, entre ellos siempre van a estar nombrándose como el antes y el después de la astrología a través de Morín de Villafranc. Entonces, decía Ben que el mal o el daño que se hace a un planeta a otro es la disminución de su fuerza, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. Es como decir que la energía de un planeta se desvía de sus funciones naturales y toma otros cauces que puedan llegar a ser perjudiciales. ¿Okay? Esto en el caso de que pueda ser dañado por planetas duros. Obviamente la Luna, que es muy intuitiva, sensible, etcétera, todos los temas de la Luna, muy nutricia, muy afectiva, si la colocamos al lado de Saturno, es una luna que se va a volver fría, porque ¿quién tiene mayor fuerza? ¿Ok? Vamos a verlo así. ¿Quién tiene? No es un tema de poderío o no poderío, pero vamos a verlo así para poder entender estos temas, porque esto no es tan sencillo. O sea, ¿quién entre los dos puede tener mucho más fuerza? ¿Cuál entre los dos puede liderar? Liderar es tomar el ámbito del otro y manejarlo. Obviamente entre la Luna y Saturno es Saturno. Entonces allí imperaría la energía de Saturno sobre la Luna. Entonces la persona se manifiesta de acuerdo al Saturno. Veamos, por ejemplo, ¿qué significaría Marte en conjunción a Venus? Acá empezamos para empezar a entender la interpretación de los aspectos, solamente tomando el planeta. Recuerden que también es importante el signo, pero también es importante la casa. Pero bueno, vamos poco a poco. ¿Qué significaría entonces Marte en conjunción a Venus? ¿Qué es Marte? Lo que la persona hace, es acción, ¿ok? ¿Qué es Venus? El deseo. ¿Ok? Entonces dice, lo que la persona hace, que sería Marte, siempre está hecho con buen gusto. Por ejemplo, es sencillo, pero de esta manera empieza uno como a concatenar, ¿ok?, conceptos de ambos para poder ir formando las frases. La persona es muy activa y hasta competitiva, temas de Marte, en las relaciones personales, que son temas de Venus. Las conjunciones dan énfasis, obviamente, al signo en que se encuentren. Acá vemos personas compitiendo. Eso tiene que ver mucho con Marte específicamente. Entonces, ahora vamos a sacar, debes sacar tus propias conclusiones. Es importante empezar a entender el mundo de los aspectos para entender cómo se maneja esto. ¿Cuáles serían unas conjunciones relevantes? La conjunción entre la Luna y Marte, ¿qué va a indicar cuando tengo una conjunción Luna-Marte?
indica que las emociones se expresan de forma enérgica, dinámica, con fuerza. Esto suena como una luna en Aries, ¿cierto? Acá es importante empezar a asociar, a mover esos conocimientos que se tienen y ver qué cosas se están pareciendo a otras. Porque es que lo que hemos leído se parece a una luna en Aries, y es lógico que se parezca a una luna en Aries. ¿Por qué? Porque Marte precisamente es el regente de Aries, entonces no es una sorpresa. Una conjunción entre la Luna con Urano, ¿qué indica? Indicará emociones expresadas de forma poco usual. Es obvio, Urano, imprevisto, rebelde. Una conjunción entre Marte y Venus va a unir la parte amorosa, sensual, ¿de quién? De Venus. ¿Con qué cosa? Con la agresividad. Y agresividad no estoy hablando de golpes, que también pudiera estar involucrado los golpes. La agresividad es no tener miedo a hacer algo, enfrentar a una situación. Entonces, cuando alguien tiene una conjunción entre Marte y Venus, la persona obviamente no es tímida al momento de expresar sus sentimientos o afectos. Las conjunciones, ya para terminar, las conjunciones también se van a modificar no solamente por los signos, se van a modificar según las casas en que éstas ocurran. Las conjunciones generalmente son más fuertes mientras a menos grados se encuentren los planetas envueltos. Obviamente, ¿cuáles son las conjunciones con mayor energía y fuerza? Las que están partiles. ¿Y cuáles son las que están partiles? Las que están en el mismo grado matemático. Si la Luna está a 4 grados de Marte, es diferente a que esté a 10 grados. ¿Ok? Decíamos que muchos de los autores astrológicos dicen que en el caso de la Luna y el Sol se permiten hasta 10 grados. Entonces, una Luna que está a 4 de Marte va a ser muy diferente a una Luna que está a 10 grados, ya que a medida de que vaya generándose más grados, va incluso perdiéndose la fuerza, no solamente la fuerza de esa mezcla, sino que se va perdiendo el aspecto. Al llegar a 11, 12 grados, ya allí no existe una conjunción, ya se perdió el aspecto. Entonces ya deja de existir esa mezcla en relación o fusión de esas dos energías. Veamos algunos ejemplos de conjunciones para tener una idea de cómo se maneja este tema. Veamos el caso de una conjunción entre el Sol y Venus. Aquí vemos esta carta de Coco Chanel, donde se aprecia esa conjunción. Podríamos decir que esa conjunción entre el Sol, que es el yo, y Venus, puede darnos una personalidad atractiva, una fuerza vital muy persuasora y alguna capacidad artística y estética. Sabemos que Coco Chanel era una diseñadora, fue una diseñadora, una gran diseñadora. También puede significar un amor que se quema y que se rompe y que deja resentimientos o dolores. Esto tiene que ver con el hecho de que si el Sol está muy cerca de Venus, lo va a quemar. Quemar porque el Sol genera mucha luz, mucha energía, mucho calor. O sea, lo que significa realmente el arquetipo Sol, o lo que significa el Sol cuando está en conjunción con uno de estos, por ejemplo, en el caso de Venus, ¿ok? Veamos otro caso. En este caso estamos viendo a Lucky Luciano. Este fue un famoso gángster de la época de los 40 y dele en Estados Unidos, un famoso gángster norteamericano. Vemos que tiene obviamente un stellium. Eso lo que vemos allí es un stellium, una cantidad. Pero vamos a hablar específicamente de la Luna en conjunción con Marte. La Luna está en conjunción con Mercurio, está en conjunción con el Sol, está en conjunción con Urano, con Saturno, con Marte, de acuerdo a lo que estamos viendo allí. Pero vamos a hablar específicamente de la Luna, que simboliza las emociones y la acción cuando están, en el caso de Marte, cuando ellos dos están unidos. Nos dice que es humor alterable, con tendencia a la amargura y al mal genio.
la facultad de reaccionar del sentimiento en cuanto a sus sentimientos, emociones exageradas y tiende a ser emocionalmente extremista. Si buscan la historia de Lucky Luciano, una persona con un temperamento tal como se está describiendo acá, de hecho, fue un gángster, como decíamos, un gángster famoso. Entonces sí se hace muy similar lo que simboliza esa luna en conjunción con Marte, y no solamente Marte, sino la conjunción del resto de los elementos que estamos viendo en el cuadro, en el círculo, en la carta natal. Es interesante, por ejemplo, en este caso y en los otros, revisar la biografía de estos personajes para ver qué encuentra y que pueda asimilarse a esos emplazamientos que estamos viendo. Ahí, en este caso, se dice que una persona con una luna y un Marte en conjunción hay que tratarlos con pinzas, es decir, hay que tratarlos con mucha delicadeza porque son muy irascibles. Ahora nos vamos a encontrar con una conjunción entre Mercurio y Saturno. Vemos ahí la carta de Albert Einstein, el científico, el famoso científico Albert Einstein, con una conjunción entre estos dos elementos, Mercurio, intelecto, la estructura de Saturno, cuando están unidos. Tenemos entonces que son personas que suelen tardar en contestar, necesitan reflexionar, a pesar de ser, como dice acá, normalmente eruditos, pueden ser muy sabios, pero necesitan reflexionar la respuesta. Su mente está muy estructurada, no admite ni cuentos ni pamplinas, es decir, esos cuentos chinos, como dicen en algunos países, no los acepta porque siempre son muy objetivos, aunque obviamente el señor Einstein era un pisciano, pero esto le da esa capacidad de científico, o sea, análisis exhaustivo, de poder comprobar sus teorías, etcétera, le da este emplazamiento. Tenemos por acá ahora la conjunción entre Venus y Urano. Lo vemos acá en el cantante norteamericano, fallecido cantante norteamericano Michael Jackson. Aquí vemos en la parte de arriba esa conjunción de Venus y Urano en Leo. Entonces puede darnos anomalías, alteraciones o peculiaridad que suele incidir de manera importante en la vida afectiva o romántica de la persona que lo tiene. Sus relaciones pueden estar marcadas por una libertad o independencia poco usual. Aunque hay muchos rumores sobre la vida privada de Michael Jackson, rumores que a la larga creo que no se llegaron a comprobar o no se llegaron a tener las evidencias, pero sí es muy dado de la libertad, la independencia, el no querer mostrar ciertas cosas. Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esta conjunción y que pudiera estar enmarcado en lo que era Michael Jackson, hablo de obviamente la conjunción Venus-Urano. Venus tiene que ver con la estética, Urano un poco inusual, a hacer las cosas diferentes, y sabemos que él no solamente su cirugía en su cara para afinar sus facciones, sino también la despigmentación de su piel. Se decía que tenía en inicio una enfermedad como el vitiligo, no sabemos, yo de verdad no sabría decirles en relación a eso, pero lo cierto es que pasa de ser de una persona de tez negra a tener una tez blanca, y podría estar enfocado en esta conjunción. Vemos ahora una conjunción entre Júpiter y Saturno. Vemos acá la carta astral del tenor Plácido Domingo, el español Plácido Domingo. Entonces acá hay como una cosa muy simpática por lo que entendemos de Júpiter y lo que entendemos de Saturno. Y dice acá que se produce una buena fusión o unión entre la expansión jupiteriana y el control del tiempo que ejerce Saturno, por lo que cabe esperar que las iniciativas de apertura hacia lo social sean acompañadas de la prudencia y la constancia
de Saturno. Habla de que obviamente hay una expansión y una restricción. Ahí la persona va versus las dos cosas. O sea, la expansión jupiteriana, el positivismo es jupiteriano con la limitación saturnina, con la limitación incluso el pesimismo o realismo, si lo podemos llamar de otra forma, de el señor Saturno. Se podría mostrar con eso, o sea, muy expansivo hacia lo social, pero siempre con mucha prudencia en su accionar. Sería algo así como dice acá, que un justo equilibrio entre el pesimismo y el optimismo, o entre lo serio y lo que tiene sentido del humor, ya que obviamente hay una ambivalencia entre los dos arquetipos, entre los dos planetas. Uno, como saben ustedes, expandiendo positivismo y el otro restringiendo y siendo mucho más realista. Otra de las cosas que podemos decir en relación a esto es que esto puede ser una conjunción dependiendo de la persona, dependiendo a su espíritu, dependiendo a cómo ha evolucionado. Esta conjunción de otra manera pudiera ser con una tonalidad o tener una tonalidad totalmente inarmónica, y que pudiera ser eso que se antepone o se supone que hay una fachada jupiteriana, en donde es la expansión, el optimismo y todo esto, pero por detrás realmente lo que hay el materialismo interesado de Saturno. Obviamente nosotros no podemos determinar esto y ser deterministas cuando vemos esto, decir que una persona que se muestra alegre pero es un materialista que no le importa a nadie. No, eso va a depender de muchos factores. Los aspectos que está recibiendo esa conjunción tiene que ver mucho con el signo donde estén, tiene que ver mucho con la casa donde se estén ubicando. Y otra de las cosas también que ya indiqué, cómo es la evolución de la persona, en la edad que tiene, la evolución que ha tenido, cuál es su filosofía de vida. Todo va a tener mucho que ver, porque no podemos enmarcar con una receta de libro neto, o sea, todo lo que podría ser esta conjunción. Podemos ir hilando y ver de acuerdo al resto de la carta cómo va manejando esta conjunción. Acá tenemos la carta astral de John Kennedy, expresidente fallecido en funciones, expresidente norteamericano y fallecido en funciones, y vamos a observar en este caso la conjunción entre Mercurio y Marte. Él tenía un Mercurio en Marte, en Tauro, en la casa 7. Podemos decir que allí se une la capacidad de acción dinámica, con la dialéctica y la rápida inteligencia. Esto se daría en posiciones consonantes de la conjunción, que quiere decir que pudiera ser un factor factor positivo en función a este emplazamiento. En el supuesto de que la conjunción sea inarmónica, pudiéramos hablar por el hecho de estar Marte allí o por los malos aspectos que pudiera recibir. En este caso pudiéramos ver que esa conjunción está recibiendo una cuadratura de Urano, por lo tanto puedo decir que pudiera ser inarmónica. Recordemos, hay muchas conjunciones o muchos aspectos que son inarmónicos, son tensos, pero que el trabajo allí está realmente el trabajo evolutivo de la persona, al traer esos emplazamientos, hacerlos conscientes y poderlos trabajar. Cuando es así, es como una forma de liberarlos. Siempre en la naturaleza de la persona va a estar eso, pero ya sabe accionar porque ya aprendió a manejar. Es tanto como una persona iracunda que se da cuenta que es iracundo, que sabe que eso no es conveniente en su vida, que le trae todos los trastornos que le pueda traer, y que hace un trabajo para mitigar eso, o por lo menos canalizar, porque no es una cuestión de tragarse, de comerse, de no exteriorizar su verdadera esencia o naturaleza, sino canalizarlo de la manera más adecuada. Entonces podríamos decir que en el supuesto de que la conjunción sea inarmónica,
lo que predomina es el oportunismo con agresividad, una mente arriesgada y tal vez un verbo falto de respeto y bien grosero. Ahora vamos a explorar otra forma de estas conjunciones, otra forma en el sentido de incluirle un signo e incluir dentro de esto el análisis de las debilidades, las dignidades y las debilidades. Tenemos acá una conjunción de Marte y Saturno en el signo de Cáncer. Entonces decíamos que Marte, Saturno en el signo de Cáncer, lo primero que debemos ver de esta conjunción antes de hacer una interpretación real, verdadera, es que Marte estaría situado en su signo de caída. Recordemos que él se exalta en Capricornio, al estar en Cáncer está en caída. Y Saturno estaría en uno de sus dos exilios, es decir, Saturno, que es el regente de Capricornio, está en exilio al estar situado en el signo de Cáncer. Es claro que de inicio esto es una conjunción que puede tener posibilidades problemáticas o bastante posibilidades de ser problemática y generar experiencias probatorias, de probar a la persona de cómo va a manejar la influencia, la energía que se desata de esta conjunción. Por supuesto que todavía habría que tener en cuenta, eso siempre hay que decirlo, qué aspectos recibe cada uno de estos planetas para ver la totalidad de la situación, o sea, qué expectaciones tiene. Vale la pena en este momento aclarar también algo muy interesante, porque vamos viendo, las cartas astrales no pueden interpretarse solamente de a pedacitos. Voy a interpretar esta conjunción, sabemos lo que pueda significar esta conjunción, pero tenemos que también ver qué otros aspectos le están llegando a esta conjunción, porque todo es así como un juego de pool. Yo muevo una bola y esa bola va a tocar otras y va a tener una influencia en el resto del no sé cómo llamarlo, de la mesa de pool. Ok. Entonces es importante tener en cuenta eso, que hay que tomar en cuenta los aspectos que recibe cada uno de estos planetas. Pero también es importante indicar que a veces tenemos unas conjunciones y los aspectos que reciba no es que los tiene necesariamente, tienen que recibirlos los dos planetas. Esto es, por ejemplo, si tenemos Marte y Saturno, y dependiendo a la orbe en donde ellos se encuentren, debería, para hacer una conjunción, debería ser una orbe que permite o que es tolerante y que se está configurando esa conjunción. Entonces puede haber otro planeta, que pueda estar haciendo que pueda estar haciendo un aspecto, ya sea de cuadratura, trígono, sextil, etcétera, cualquier aspecto, y pueda hacerlo con uno de ellos dos y no con el otro. ¿Por qué? Porque el otro está lo suficientemente lejano, aunque manejando o manteniéndose dentro de la orbe, pero lejano a lo que es la configuración de ese otro aspecto. Eso lo van a ir viendo. Generalmente, muchas veces nos vamos a encontrar que dos planetas en conjunción recibe igualmente ambos la influencia de los aspectos, es decir, viene un aspecto hacia ellos y los dos los asumen, pero como decía antes, es importante tener claro que pudiera pasar que no es así, que un aspecto pudiera estar involucrando a Marte, o a Saturno, dependiendo cómo es el caso, y no los dos al mismo momento. Y ya para terminar, veamos otro ejemplo. Vamos a ver ahora un Sol en conjunción a Plutón, ambos en Leo. Un caso muy distinto a lo que hemos hablado es una conjunción de Plutón en Leo, del Sol en conjunción con Plutón en Leo, si está bien, pues el Sol está en su signo de domicilio. El segundo está en caída. Plutón está en caída en Leo, pero el Sol está en su dignidad, está en su domicilio. Otro de los casos que podemos, en este caso, en el primero que estoy hablando, es cómo yo puedo interpretar eso. O sea, hay una conjunción, sí es verdad,
uno lo fortalece, el otro no lo fortalece. ¿Cómo se interpreta esto? Por otra parte, tenemos acá un Marte en conjunción con Mercurio, pero tenemos un Marte en Aries y un Mercurio en Piscis. Entonces, decimos en relación a lo que puede haber un lado armónico o un lado inarmónico dentro de una conjunción, puede haber de un lado estar bien y del otro lado estar, es lo que llamamos inarmónico tenso, y es este último ejemplo que se está dando. Imaginémonos que Marte está a 3 grados de Aries y este Mercurio que vemos allí está a 28 grados de Piscis, aunque esto se está generando en lo que se llama un aspecto fuera de signo, porque la regla me dice que la conjunción se genera en el mismo signo, como estamos viendo en la parte de arriba y todos los ejemplos anteriores. Pero por cortesía de la orbe o del concepto de la orbe, acá, aunque están en dos signos muy distintos, obviamente se está configurando igualmente la conjunción. Entonces acá tenemos que mientras Marte se encuentra en su domicilio, pues Marte es el regente de Aries, Mercurio estará en uno de sus dos exilios. Entonces acá nos estamos encontrando a Mercurio exilado, ahí no hay una compensación, o no podemos decir que es netamente una conjunción inarmónica o armónica, va a depender de muchos elementos. Y vuelvo y repito, de lo que la persona haya ido evolucionando. De este modo, en este último ejemplo, entonces tendríamos que el arrojo, la valentía y el sacrificio de ese Marte en Aries se vería algo disipado por esta mente que debería ser concreta, ¿okay? La mente concreta manejada por Mercurio, pero al estar en Piscis es una mente que se convierte en nebulosa, dubitativa y un tanto podría ser depresiva. Entonces el arrojo y la valentía está en conjunción con una mente nebulosa, confusa, dubitativa, etc. Como se observa en estos casos, como en el anterior que indicamos, sucede en que internamente existe la unión entre, vamos a llamarlo así, no es lo adecuado, pero entre un defecto y una cualidad. Es decir, entre algo favorable y un elemento conflictivo o debilitado. En el caso del Sol está en domicilio, está dignificado al estar en Leo, y no es el caso de Plutón, igualmente en lo que estamos viendo antes. Después de esa conjunción entre el Sol y Plutón. Esto es importante tomarlo en cuenta, por eso siempre se indica que el tema de las dignidades y las debilidades hay que tenerlas en cuenta, muy en cuenta, y las dignidades y debilidades accidentales igualmente, ver dónde los planetas tienen su mejor función y dónde no lo tienen.